Olvida todo lo que sabes sobre cámaras compactas o al menos prepárate para hacerlo. Hoy 16 de abril es una fecha que DJI marcó en el calendario como anuncio importante y el mundo de los creadores de contenido lleva semanas en vilo. Las filtraciones y los rumores sobre una posible DJI Pocket 4 han sido una auténtica locura. Y si tan solo la mitad de lo que se dice es cierto, las reglas del juego están a punto de cambiar para siempre. Las imágenes que pintan estas especulaciones es simplemente brutal. Tu cámara actual, sí, incluso esa que tanto te gusta, podría quedarse atrás muy pronto. En este video vamos a desmenuzar los rumores y las filtraciones que han aparecido por todas partes, desde supuestas cajas de venta hasta imágenes del producto. Quédate, porque si esto se confirma, no estamos hablando de una simple actualización, sino de una auténtica revolución. Visión creativa. El problema: los dolores de cabeza del creador moderno. Antes de zambullirnos en lo que promete ser la Pocket 4, seamos honestos y hablemos de los problemas que nos encontramos todos los días. De igual si usas un smartphone de última generación o una cámara mirrorless de entrada o el fantástico DJI Pocket 3. Hay ciertas frustraciones, eso es cierto. Tenemos algunos problemas que nos causan dolores de cabeza, que nos persiguen en cada grabación. El primero y el más grande es la luz. ¿Cuántas veces has intentado grabar afuera y te has visto forzado a elegir o en un cielo blanco totalmente quemado o en un sujeto que parece una sombra? Ese es el límite de rango dinámico. Las cámaras pequeñas, por su propia naturaleza, sufren para captar a la vez los detalles en las luces más altas y en las sombras más profundas. Esto nos obliga a grabar ciertas horas, a evitar el sol del mediodía o cargar con luces y reflectores. Es una lucha constante que le pone un freno a la creatividad. Lo que queremos es libertad para grabar donde y cuando se nos antoje, sin que la cámara nos ponga reglas. El segundo dolor de cabeza es la falta de versatilidad. Estás grabando un vlog, quieres montar un paisaje increíble y justo después hacer un primer plano de un detalle. Con un teléfono tienes que tirar el zoom digital que destroza la calidad, eso lo sabemos todos. Con una cámara mirrorless significa parar de grabar, buscar en la mochila y cambiar el objetivo, perdiendo el momento. La Osmo Pocket 3 mejoró esto con un zoom digital bastante usable, entre comillas, pero todos sabíamos que no era la solución definitiva. Soñamos con poder reencuadrar y acercarnos sin perder ni un píxel de calidad, y hacerlo, créeme, al instante con un solo botón. El tercer gran problema es el flujo de trabajo. Vivimos corriendo contra el reloj. Grabar, editar y publicar, pero el proceso se atasca. Las tarjetas micro SD, hasta las más rápidas, tienen sus límites. Llenas una, hay que cambiarla, se corrompe un archivo y pierdes horas de trabajo y luego el cuello de botella. Pasar gigas y gigas de video 4K al ordenador es un proceso lento, aburrido, que nos roba un tiempo valiosísimo. Necesitamos una solución que elimine esa fricción y que haga que el paso de grabar a editar sea tan fluido como la propia toma. Y claro, no nos podemos olvidar de la batería y el audio. Esa ansiedad de ver parpadear el icono rojo de batería en medio de una toma única lo hemos sentido todo. Y la pelea por conseguir un audio nítido sin tener que montar un micrófono aparatoso o que le quita toda la gracia a un equipo portátil es el cuento de nunca acabar. Estos son los muros con los que chocamos una y otra vez. Y no son precisamente estos muros los que DJI, según todos los rumores, podrían estar a punto de derribar. Ahora nos vamos a las filtraciones. La solución que prometen las filtraciones desglosando a la Pocket 4. El anuncio oficial de hoy pondrá fin a meses de especulación, pero las filtraciones han sido tan constantes y detalladas que nos podemos hacer una idea bastante clara de lo que DJI podría presentar.
Y si es así, es mucho más de lo que nadie esperaba. El corazón de la bestia, un rango dinámico de otra liga. Empecemos por el núcleo del sensor. Parece que se mantiene el excelente sensor CMOS de 1 pulgada de la Pocket 3, lo que ya es una garantía de buen rendimiento con poca luz. Pero aquí viene la primera bomba. Los rumores más insistentes hablan de un salto de 14 pasos de rango dinámico. Sí, 14 pasos de rango dinámico, y créeme que esto es una locura. Pero si no sabes lo que significa, te lo voy a explicar. Pues podría ser el fin de los cielos quemados. Imagina poder grabar una puesta de sol y capturar todos tus colores vibrantes sin que la persona que tienes delante se convierta en una silueta o en una sombra. 14 pasos es una cifra que hasta hace muy poco estaba reservada para cámaras de cine profesionales que cuestan una fortuna. Sería una mejora brutal que permitiría capturar un nivel de detalle en luces y sombras simplemente impensable en la mayoría de cámaras de consumo. Si esto se confirma, el perfil de color D-Log de 10 bits va a tener una cantidad de información para la edición que es sencillamente revolucionaria para un cacharro de este tamaño. El poder de acercarse, zoom real y control instantáneo. El segundo gran salto que solucionaría uno de nuestros mayores dolores de cabeza es el zoom. Las filtraciones sugieren la llegada de un zoom 2x sin pérdida de calidad. No hablamos de un simple zoom digital que recorta y estira la imagen, sino un recorte inteligente sobre el sensor de alta resolución para darnos alcance real sin sacrificar nitidez. Es como tener dos objetivos en uno. Pero parece que DJI no se ha quedado ahí. Una de las quejas de la Pocket 3 era que controlar el zoom en la pantalla táctil era algo impreciso. La solución, según las imágenes filtradas, es un nuevo botón físico analógico dedicado para el zoom. Esto cambiaría por completo la experiencia de uso. Podrías hacer un zoom suave y preciso con un solo dedo mientras grabas, sin tocar la pantalla y manteniendo la estabilidad perfecta del gimbal. Adiós a las tarjetas de memoria, el almacenamiento del futuro. Aquí es donde DJI, si los rumores son ciertos, daría un golpe sobre la mesa. Agárrate, se dice que la Osmo Pocket 4 integrará 107 GB de almacenamiento interno de alta velocidad. Sí, has oído bien, 107 GB. Se acabaría el miedo de quedarse sin espacio, se acabaría el tener que comprar varias tarjetas de memoria. Y la capacidad es solo la mitad de la historia. La otra mitad es la velocidad. Se habla de velocidades de transferencia de hasta 800 MB por segundo. Para que te hagas una idea, eso es más rápido que muchos discos SSD externos. Volcar horas de grabación en 4K sería cuestión de minutos. Este cambio eliminaría uno de los mayores cuellos de botellas en nuestro trabajo. Es una apuesta arriesgada, ya que parece que el dispositivo no tendría ranura para tarjetas, confiándolo todo a su sistema interno. Quiero que me dejes en los comentarios qué crees o qué opinas específicamente sobre este rumor. La cámara lenta que humilla a la competencia, 4K a 240 fotogramas. Y cuando pensamos que no podría haber más sorpresas, una de las filtraciones más potentes reveló la joya de la corona. Grabación en 4K a 240 fotogramas por segundo. Paremos un momento a procesar esto. Hasta ahora 4K 120 fotogramas era el estándar de oro, permitiendo cámaras lentas espectaculares. Pero 240 fotogramas en 4K, créeme que ya es otro nivel. Esta es una característica que ni siquiera muchas cámaras mirrorless o de cines de gama alta ofrecen hoy en día. Permitiría crear cámaras lentas súper fluidas y detalladas, abriendo un mundo de posibilidades creativas que antes estaban reservadas para producciones con presupuestos enormes. Ahora, si nos vamos un poco allá de la imagen, vamos a hablar sobre la batería y el audio, que están mejorados. Por si fuera poco, los rumores también apuntan a mejoras en otros puntos débiles. Se dice que la batería aumenta su capacidad casi un 20%, pasando a 1545
1000 amperes. Esto podría darnos hasta 240 minutos de grabación en 1080p, dándonos esa tranquilidad para grabar sin estar pegados a un enchufe. En cuanto al audio, se habla de un nuevo sistema Osmo Audio de 4 canales, lo que podría significar que la cámara capturaría sonido envolvente de 360 grados, ofreciendo mucha más riqueza y flexibilidad en la edición. Ahora hablemos sobre el impacto real. ¿Por qué tu cámara quedaría obsoleta? Ahora, si juntamos todas estas piezas de rompecabezas de los rumores, un sensor de 1 pulgada con 14 pasos de rango dinámico, Zoom 2X sin pérdida con control físico, 107 GB de almacenamiento interno ultra rápido 4K a 200 fotogramas por segundo y batería y audios mejorados, todo un dispositivo que cabe en un bolsillo y se estabiliza mecánicamente a la perfección. La pregunta aquí ya no es si la Pocket 4 sería bueno. La pregunta es, si todo esto es cierto, ¿qué otra cámara necesitarías? Pensemos en el iPhone 17 o 18 Pro. Sus cámaras son increíbles, pero su estabilización sigue siendo electrónica y sufre con poca luz. Su rango dinámico no se acerca ni a la sombra de los 14 pasos reales y su audio sin accesorios es limitado. Un Pocket 4 en estas características superaría al mejor smartphone en calidad de imagen pura, estabilización y flexibilidad. Ahora pensemos en una cámara mirrorless de entrada. Escucha bien, de entrada. Para tomas estables necesitas un gimbal, duplicando el peso y la complejidad. Para tener zoom necesitas cargar un objetivo y ninguna de ellas ni de lejos ofrece 4K a 240 fotogramas. El Pocket 4 ofrecería el 90% de la calidad de imagen en un paquete que es una fracción del tamaño y la complejidad. Para bloggers, viajeros, la elección se vuelve increíblemente sencilla. Incluso para los usuarios que ya tienen la DJI Pocket 3, el salto en rango dinámico y almacenamiento interno y sobre todo ese rumoreado 4K 240 fotogramas sería argumentos muy potentes para plantearse el cambio. El anuncio oficial de DJI es hoy, lo que significa que pronto saldremos de dudas. El análisis oficial de DJI sería hoy, por lo que pronto saldremos de dudas. Si quieres ver el análisis completo, las pruebas de campo y el veredicto final en cuanto se confirme que hay desierto en todo esto y pueda tenerlo en mis manos, este es el mejor momento para suscribirte y activar la campanita para las notificaciones. Ahora te toca a ti, después de escuchar todos estos rumores, ¿cuál es la característica que más te ilusiona de una posible DJI Pocket 4? Nos vemos en la próxima y recuerda que somos Visión Creativa. Visión Creativa. Visión Creativa.